que hay muchísimos empleados que cobran y no van a trabajar. Los ñoquis de ATE tomaron el INADI y la Secretaría de Trabajo. Algunos pisaron el edificio por primera vez. Móviles, Secretaría de Trabajo, te diría que uno de los lugares donde se concentra también esta protesta de ATE. Jan Libares. Nuevamente, ¿cuál va a ser el plan de hoy, las medidas y demás? Sí, estoy con Daniela, con la Junta Interna de la Secretaría de Trabajo, uno de los organismos más atacados por esta decisión política de un gobierno. Decisión política que yo digo le puede costar caro al presidente y a sus funcionarios porque se están llevando adelante conductas que son contrarias a la Constitución Nacional. Conductas que están tipificadas en el Código Penal, como es, por ejemplo, el de delitos que se cometen contra la Constitución. El artículo 14 bis contempla la garantía de estabilidad en el empleo público, pero además hay pactos internacionales a los cuales nuestro país adhirió, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica mediante el Protocolo de San Salvador. En su artículo 6 establece que el Estado argentino tiene que proteger el trabajo, tiene que proteger y además tender al pleno empleo. Bueno, si se pretenden dejar 70.000 trabajadores en la calle, más decenas de miles de despidos en el sector privado, no es precisamente lo que está ocurriendo. Yo quiero que Daniela, nuestra delegada general de la Junta Interna, pueda describir por qué hay una intención clara de que el ajuste afecte en mayor proporción a un organismo como este, porque es evidente que hoy vienen por los estatales, pero somos los primeros para luego ir por todo el pueblo. Daniela, ¿qué van a hacer hoy aquí en la puerta del Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es este ingreso masivo, más allá de que se ve Policía Federal adentro, Policía de la Ciudad afuera? ¿Cuál es el plan? Nosotros invitamos a distintas organizaciones gremiales, sindicales, referentes, a que puedan venir a bancar y apoyar nuestro planteo de continuidad laboral para todos nuestros compañeros, de reincorporación de todos los compañeros despedidos, porque entendemos, como decía Rodolfo, que este golpe que le asestan a Trabajo y a muchos otros organismos tiene característica de desguace, porque el desguace lo que te permite es vaciar políticas que son claves en términos de garantizar derechos de los trabajadores, de garantizar políticas que intenten promover la inserción laboral, la equidad de condiciones, la igualdad laboral, que son justamente las áreas que se vieron afectadas por estos despidos masivos. Nosotros haciendo una revisión rápida respecto de dónde se dieron las mayores cantidades de despidos en esta tanda, se ven comprometidas justamente áreas que hacen a derechos de trabajadores, a las posibilidades del Estado de poder generar inserción laboral, y entendemos que eso es un golpe para todos los laburantes. Por eso invitamos a distintas organizaciones sindicales a bancar. Nuestra intención es poder ingresar colectivamente, como lo hicimos en diciembre, de manera pacífica. Van a poder ver los videos, pueden ver las notas, todo. Ingresamos al hall central para poder, en nuestro espacio de trabajo, con esa seguridad, discutir entre todos de qué manera dar la pelea por reincorporaciones. Ese es el objetivo que tenemos hoy. La idea es poder ingresar todos. Es una medida de acción pacífica. De cualquier manera, nosotros vamos a hacer una asamblea, sea adentro, sea afuera, para poder definir las acciones a seguir. No vamos a poner a ningún compañero, y que quede claro que el carácter de la medida edificios públicos, donde está allí la gente de ATE. La verdad es que gracias, Jan. Ya volvemos, después estamos trabajando también en INADI, otro de los edificios. Esto se va a dar en lo que es ENACOM, en el Centro Cultural Kirchner, o el ex Centro Cultural Kirchner, hasta que se consiga o hasta se defina el nuevo nombre. Me parece algunos puntos interesantes. Plantean que es que es inconstitucional lo que está pasando. La verdad es que son contratos que se vencen y se dan de baja. Yo sé que acá viene un tema de discusión importante y que lo van a tener que resolver. El Estado no puede tener 10 años gente contratada. Imposible. Si los contratos tienen un plazo fijo, un plazo de vencimiento, lo tenés que respetar y después tenés que decidir. Lo que pasa que acá, cada presidente que llega suma gente, y cuando se va no se va la gente. Entonces también eso es un problema de actitud política que van a tener que cambiar. Y después lo que yo creo que hay que cambiar es la famosa ley de estabilidad del empleo público, muchachos. ¿Por qué? El empleo público, ¿por qué el empleo público tiene que estar por el empleo? Yo no tengo estabilidad en el sector privado. En el sector privado considera que yo no le sirvo, que no funciono, que no hago bien mi trabajo, me paga lo que corresponde, me despide dentro de la ley y otra cosa. ¿Por qué el empleo público tiene que tener estabilidad? ¿Desde cuándo? Es decir, esa es una ley que sin duda van a tener que cambiar, porque es una ley anacrónica ya a esta altura. Entonces, me parece que se abren grandes debates acá
no sé si esto será inconstitucional o no, lo van a tener que probar en la justicia. Es muy fácil decir que algo es inconstitucional. Anda a la justicia y probalo. Pero ATE, que se sorprende de esto, ATE fue el que permitió y nunca dijo nada con la cantidad de contratados que entran y entran y entran todos los gobiernos y no protestan absolutamente de nada. Y sabe ATE perfectamente que hay muchísimos empleados que cobran y no van a trabajar, muchísimos lugares que ni siquiera tienen la capacidad física para esa cantidad de empleados que tienen, y en muchos lugares está la capacidad física y está todo vacío. Y eso lo sabe perfectamente ATE, porque siempre terminó siendo un negocio también para ATE esto. Este es uno de los sindicatos. Se recuerda que el otro sindicato, UPCN, no está participando de esto. Aquí lo Sí. que hay es básicamente, como lo decís vos, son todos, Sí. vos acabas de plantear, creo que por lo menos 4 líneas distintas de tratamiento del empleo público. Que ATE lo que hace, y este es el problema, te los unifica Sí. a todos y los mete a todos dentro Sí. de la misma bolsa. Lo primero, cuando vos hablás con empleados públicos, y yo hablo con empleados de planta permanente, de transitorio, lo primero que te dicen los de planta permanente es: acá hay 2 clases sociales. Los sindicatos cubren a todo el mundo cuando en realidad no están protegiendo a quien hizo una carrera y sigue haciendo una carrera durante toda su vida en el empleo público. Y lo meten en la misma bolsa que el transitorio, que en muchos casos es un trabajador de las mismas características, con las mismas cualidades, que trabaja todos los días. No metamos el tema ñoqui, que es otro tema. De las mismas cualidades, pero que llega con una gestión y en cualquier lugar del mundo se va con la gestión. Sí. Pero Menos en la Argentina. básicamente, ¿por qué? Porque existe una cosa que se llama ley de gravedad. Hay algo que, digamos, se cumple o se cumple. Y lo que se cumple acá normalmente es que cuando viene otro gobierno tiene que traer a sus propios equipos. El Estado no es una bolsa Sí, pero igual que se estira eso también hay que hasta el cambiar. infinito. Eso también lo tenés que cambiar en la Argentina. Porque vos tenés que traer a la gente de mayor confianza y en los cargos más importantes. Vos no podés como Bueno, gobierno no. empezar a sumar planta permanente o planta transitoria en todas las áreas, pues no sirve eso, no funciona así. Lo normal cuando existía un servicio civil profesional, como en cualquier lugar del mundo, es que vos podías nombrar hasta cierta categoría. Vos no podías llegar Claro, y decir, lógicamente no. por ejemplo, de director general para abajo iba a la planta permanente. Y vos lo que nombrabas son los cargos directivos, que son los que te cambian el direccionamiento de la política que estás llevando adelante. Cuando te vas, te lo llevas. Ahora, Y cuando vos no te podés vas, se sumar- van. Bueno, podés sumar gente en la planta permanente del Estado o transitoria de... Bueno, vos tenés que usar la gente sin que... concurso, nada. No, pero porque se no, supone que- no sin concurso. Además, con un Estado completamente improductivo. Y yo sé que lo voy a decir ahora, me voy a ligar que me mate. O con concurso, pero Bueno, con ponele. concursos. Porque en muchos casos Pero te acá aceleran pero acá concursos estás a las hablando corridas antes de acá no irse. estás hablando de concursos, estás hablando de contratos, en muchos casos de gente que está trabajando. Hay gente que está trabajando hace 15 años con un contrato, que es una locura, pero después hay mucha Bueno, gente pero ahí que está, no fue pero- nunca a trabajar, ¿eh? Pero ahí, Antonio, tenés otro carril más del mismo tema. El Estado argentino como el primer empleador en negro de la República. Desde ya. A ver, si vos tenés a alguien facturando durante 15 años, Es relación de dependencia obviamente que es una encubierta. relación de dependencia encubierta. Seguro. ¿Lo está haciendo el Estado? Sí, perfecto. Y ahí tenés que accionar, está claro. El problema es que vos no le dijiste a la persona que vino que a los 4 años se tiene que ir porque se tiene que El ir. problema es que no tenés que sumar esa persona. Exactamente. Porque no la necesitas, por No. el tamaño que tiene el Estado, vos gobierno, no necesitas. No necesitas Y ahí sumar te más agregaría gente. algo que tiene más que ver con la charla, tiene más que ver con Lara que con la cuestión política. Y el problema que tenés además es que tenés un país que no genera empleo genuino desde hace 12 años por lo menos. Entonces, está claro que el único lugar donde ir a refugiarse para muchos era conseguirse un currito para meterse en el Estado, porque, y en algunos casos de gente capacitada, porque no se genera empleo real. Es mentira lo que vienen diciendo el gobierno anterior No. durante 4 años de que había subido el empleo. Empecemos a desagregar cómo era que había subido el empleo y qué clase de empleo se había El generado y te empleo vas a dar privado cuenta que no era generaste mentira. nada. Lo único que generaste fueron cuentapropistas. Sí, empleo de baja calidad. Claro, pero vos no generaste empleo privado bueno. No. Y después generaste empleo público. Tenés provincias con más del 50% del empleo que es público. Entonces, Inviable. nadie te va a soltar un empleo público, así tenga la precarización que tenga, transitorio, facturando lo que sea, cuando sabe que si tiene que cruzar el río, del otro lado no hay nada. Claro, es que por este esquema también hay mucha gente técnica, contadores, actuarios, que está contratada. Porque hay un montón de empleados Sí. en planta permanente que entraron, como ustedes dicen, con el gobierno de turno. Entonces, eso, como dice Antonio, va a haber que corregirlo. Vos lo primero que tenés que presentar es un cambio en la ley de estabilidad del empleo público. Sí. No existe más eso, es una locura.
Vos lo que tenés que hacer es favorecer la creación de empleo privado, no seguir generando empleo público. Entonces lo urgente lo tenés que cambiar. Y va a ser una pelea dura, pero la tenés que dar. Sí, pero ATE, perdón, Sí. que ATE en este caso debería estar del lado de las plantas permanentes y ayudar a la profesionalización del servicio en el Estado, que no lo está haciendo. Pero si ATE es el que cierra los ojos con todos los empleos públicos precarizados de contrato que los gobiernos de turno sumaron. A ATE no le importa eso. No le importa tener una mejor planta permanente. Si no hubieran salido todos cuando empezaron los gobiernos a meter gente y gente sin lugar ni siquiera para ir a trabajar. Y bueno, no lo hacen. Todo esto de vuelta, en un Estado que es completamente improductivo, porque si vos me dijeras que está sumando gente porque el Estado es una cosa virtuosa, es todo lo contrario en la Argentina. Entonces, Jean Libares. Sí, Antonio, porque en este momento se desarrolla en la Secretaría de Trabajo la asamblea en la puerta del Ministerio por parte de ATE y obviamente todos los empleados despedidos, cesanteados, gran parte de ellos. Como pueden ver, han montado un escenario, van hablando diferentes delegados. Aquí está Rodolfo Aguiar también, como hemos hablado con él en nuestro anterior contacto. Está Hugo Yasky, está llegando Miriam Breckman, también Nicolás del Caño, diferentes referentes políticos, en lo que es la previa, Antonio, de lo que puede ser este ingreso masivo que tienen planificado estos trabajadores a la sede del Ministerio de Trabajo, realizar una asamblea también adentro. Tengamos en cuenta que hay policía de infantería de la División de la Policía Federal dentro del edificio, mientras que en alrededor hay policía de la ciudad y agentes de tránsito. Todo ocurre aquí en Alem al 600 en este momento. Jan, muchas gracias. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Señor Luis Novarecio. Señor Antonio Laje, ¿cómo le va? ¿Bien usted? ¿Está pensando de algunos de estos dirigentes que van desde Breckman, del Caño, etcétera, pero también a Aguiar, defienden a los tipos que acampaban en el Ministerio de Justicia que no tenían trabajo? ¿Defienden a los ñoquis que claramente se demostró no se les conocía la cara? Pero esta defensa masiva que se hace, se transforma en política antes que una defensa gremial. Es completamente política. Es completamente política. Pero aparte acá tenés mucho empleado de planta que está hace muchos años trabajando que ni los representa. Obviamente. Con muchos que sí existen y están en negro hace 10 años, porque el Estado además es el principal empleador en negro. Y que no fueron pasados a planta porque no se afiliaron al gremio. Exacto. Entonces, puedo dar nombres. Esto te iba a decir. El gremio, ATE, sabe perfectamente todo, porque todo termina siendo un negocio para el sindicato también. Entonces, esto es una vergüenza. Entonces digo, evidentemente puede haber, hoy me llegó que analizaré con detalle, ahí parece que Anse Santiago de la Biblioteca Nacional, el mayor experto latinoamericano en textos del medioevo, si es así me parece grave. Digo, puede haber errores. Ahora digo, la defensa sí, brutal, de 70.000 puestos no se pueden perder, que incluye ñoqui, favorecedores, acomodo político, críticos del gremio, porque hay muchos que no pasaron a planta porque eran críticos con el gremio. Luis, yo te lo digo en el sector donde yo me muevo fuera de esto, que es el aeronáutico. Hasta diciembre vos llegabas, tenías lugar para estacionar en todos lados. Cuando empezó esto... Empezaron a ir a trabajar. Claro, pero sin tener lugar físico. Claro. Entonces te encontrabas que de repente al lado de tu avión había 10 personas en lugar de una, porque no tienen lugar físico. Entonces, es una vergüenza. Ahora, es una vergüenza esto, también es una vergüenza que el Estado esté hace 10 años o 15 años con gente contratada. Es una relación de dependencia encubierta, digo, básicamente. Obviamente. No hay mucho misterio. Y ahora, aparte, todo esto fue avalado por el sindicato, ¿eh? Pero claro, completamente la chapa. Avalado todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo te consigo una chapa? Que significaba, militame, conseguime algo y te consigo un puestito en Ministerio del Interior de no sé qué que cosa. ni iba siquiera. Pero desde ya, simplemente así. No entendí lo que me decías, Matías, de que... Hay un corte de Yasky y uno de Aguiar, si no me equivoco, para escuchar. Hoy hablaron, bueno, de hecho te escuché Yasky y Aguiar, mira. Estamos convencidos que tenemos que ir a un paro nacional. Estamos en tratativas con los compañeros de la CGT. Las 2 CTA ya resolvimos convocar un paro nacional. Mañana lo van a anunciar hoy, van a parar los docentes en todo el país. Creo que las condiciones están dadas para el paro nacional. Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos que demostrar que no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a dejar llevar por delante. ¿Siente que la situación en cuanto a despidos? No, tiene que quedar claro
que no hay que aceptar el eufemismo del gobierno. Esta idea de que no hay despidos porque resulta que son contratos a términos que tienen una fecha de finalización y no se renuevan. Cuanto mucho, eso podrá existir en el ámbito privado. Y como quienes gobiernan son todos empresarios, gerentes de empresas o empleados de bajo rango de alguna corporación internacional como el presidente, creen que aquí en la administración pública pueden aplicar las mismas normas. No, eso es falso. Si hay una trabajadora o un trabajador que realiza las mismas tareas que el de la planta permanente desde hace 20 años, que cumple instrucciones de un mismo superior jerárquico y que además tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico vigente es claro, tiene estabilidad en el empleo público, ahí hay un fraude laboral que inmediatamente tiene que ser dotado de estabilidad. No hay ñoquis. No, hay dos cosas para decir. Sí, Yasky, el primero, sí. es el que apoyó el cierre de las escuelas en pandemia. Sí. ¿No? O sea, primero. Y lo de Aguiar, yo estoy sorprendido. Yo no sabía que tenía aspiración de Guillermo Borda, el codificador del siglo pasado. Quiero decirle que los contratos a término se llaman contratos a término porque terminan. Vos me decís 20 años, estoy dispuesto a discutirlo. Pero los contratos a término son contratos a término, que cuando se terminan no generan indemnización, ni en el ámbito privado ni en el ámbito público. Sí, igual vamos a explicarle también que en muchos casos lo que están perdiendo es un ingreso, no un trabajo, porque nunca fueron a trabajar. Claro, está bien dicho. También hagamos la diferenciación. ¿Perdés un ingreso? Sí. ¿Perdés un trabajo? No, porque nunca lo tuviste el trabajo, porque no fuiste, porque hay mucho de esto. No todo, pero hay mucho de esto que directamente no se presentaban a trabajar. No aparecieron en su vida. Bueno, entonces, el clásico ejemplo. Y una cosita más. Es hora de que en la Argentina y rápidamente se modifique el sistema de estabilidad en el empleo público. No va para más esto. Vos tenés que... Digo, ¿por qué en el sector público no te pueden despedir y en el sector privado sí? Muchachos, trabajen como trabajamos en los privados. Firmo al pie de esto que estás diciendo. Claro, suponete que eso es para adelante. Ahora, para atrás, el disparate que dice el señor Aguiar, que un contrato a término te transforma automáticamente en empleo por tiempo indeterminado, o sea, mejor dicho, con la estabilidad del empleo público. Pero es un invento novedoso el que está diciendo. Insisto, en muchos de los casos, como dice Antonio, ni siquiera fueron a trabajar. Hay un ejemplo que siempre se pone de manera emblemática, no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo, la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es re linda, de paso, a los que quieran. Le digo a algunos empleados que están nombrados, pueden ir a verla porque es hermosa. No ingresan físicamente. No. Hubo un cálculo físico de parado, todos los empleados no entran. Pará, discúlpame. ¿En serio? Acá en la Secretaría de Trabajo están dando de baja algo así como 550 contratos. ¿Cuánta gente hay en una secretaría? ¿Para cuál funciona aparte? ¿Cuánta gente? Es una locura. O sea, empecemos a dimensionar de qué estamos hablando en el empleo público. Porque además la sobredimensión de todo el empleo público de este señor también es responsable. Urgente La Nación Más, INADI, los delegados hablan. Allí está Nacho Damonte. Para trabajar la reincorporación de cada uno de los compañeros y compañeras. Así que vamos a hacer la asamblea igual, vamos a definir las acciones una vez que tengamos la definición colectiva con todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Vamos a ingresar. Sí, por supuesto exigimos la reincorporación de cada uno de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, y este es nuestro lugar de trabajo, y por supuesto que es un derecho el de organizarnos, el de poder decidir y acompañar y abrazar a cada uno de esos compañeros y compañeras y cada una de sus familias. Así que vamos a llevar adelante en nuestro lugar de trabajo, al cual defendemos siempre, y vamos a ingresar para llevar adelante la asamblea y tomar las decisiones que en el marco de la organización y nuestro trabajo permanente hacemos habitualmente. Bueno, Luis, ahí escuchábamos a una de las dos delegadas que estuvo en el quinto piso. ¿Cómo estás? Buenos días. Estuvo intentando reunirse durante varias horas con las autoridades del INADI. ¿Qué pasa ahí? De paso limpio, ahí? aparentemente. ¿Por qué forcejean? Sí, bueno, están tratando de ingresar. Sí, están tratando de ingresar para hacer la asamblea. La policía no deja el ingreso, no se los van a permitir. Durante la noche, entre la noche de ayer y la mañana de hoy, hubo 40 despidos del INADI. Quedan aproximadamente 60 trabajadores, entiendo, trabajando dentro del edificio, mientras que el instituto tiene a lo largo del país casi 600. Desde las autoridades afirman que el instituto continúa funcionando, mientras que los trabajadores afirman que sin los que están en sus puestos no puede ser. Ahora la policía hace una especie de cordón
mientras los trabajadores intentan hacer la asamblea, pero bueno, evidentemente no les van a dejar pasar. Estamos hablando de algo así como 5 o 6 policías, además de personal de seguridad. Afuera del INADI, estamos en Avenida Mayo y Uruguay, hay otro grupo también de policías. Se ha realizado todo sin ningún tipo de inconvenientes, ha sido sin ningún tipo de problemas. De hecho, los trabajadores esperaron hasta que no les permitieron hacer la asamblea. Ahora gritan que quieren entrar, pretenden seguir en sus tareas cuando los telegramas ya fueron emitidos. A estos 40 trabajadores que intentaron ingresar hoy, instantáneamente luego el telegrama de despido se les borró la huella para el ingreso en el molinete y ahora se dan unos pequeños empujones. Sí, están intentando entrar, Luis, están intentando entrar. La policía se parapeta son 4 o 5, la verdad que en cantidad son bastantes más los trabajadores, mientras la prensa está trabajando aquí a un costado. Hay hombres y mujeres que afirman que trabajan hace 10 años aquí en el centro más importante que tiene el INADI en el país. Estamos acá apenas a una cuadra del Congreso de la Nación. Hay algunos forcejeos con mujeres en el medio, la policía que trata de controlar el ingreso, no los van a dejar entrar. Ahora aparentemente están empujando para tratar de ingresar. Un edificio que tiene 5 pisos, que funciona aquí el INADI desde su formación. Desde aquí salieron la gran mayoría de las políticas que afirman los trabajadores, que hablan de un Estado presente. Bueno, empiezan a empujar algunos gritos. No lo van a dejar pasar. Están intentando entrar a la fuerza. Hay algunos de los trabajadores que han podido ingresar, que no les borraron la huella, que intentan filmar con sus celulares. Las autoridades le dijeron que la asamblea no la podían hacer dentro del edificio porque habían sido despedidos, que si querían hacer una asamblea la podían hacer afuera del edificio. Esto generó rispideces. Allí fue cuando todos los que están aquí, unas 50, 60 personas, ingresaron al edificio, llegaron a la puerta, al molinete, y al ver que no funcionaba su huella, se quedaron en el hall de ingreso esperando que les permitan ingresar. Así que vamos a ver cómo se soluciona esto, Luis. Es algo muy parecido a lo que puede estar sucediendo en el resto de los edificios públicos. La verdad que qué imagen penosa, estoy diciendo. Por las dudas estamos hablando del instituto que tiene tenía un presupuesto de 1.150 millones de pesos del año pasado, casi 500 empleados, de los cuales se relevó que había un 20% que nunca habían concurrido al INADI. Y el gobierno decidió el cierre como tal, porque entre otras cosas había 7.000 expedientes atrasados, es decir, expedientes que se presentan. Entonces hoy este grupo de cesanteados está intentando entrar por la fuerza. Bueno, están entrando, Luis, entraron. Definitivamente entraron, están atropellando a todos. Tomaron el edificio, Luis, acaban de tomar el edificio. Acaban de ingresar los trabajadores, de hecho se están rompiendo los molinetes. Están los trabajadores dentro ya. Estamos trabajando acá con Jonathan Cole. ¿Cómo podemos? Perdón la desprolijidad, pero bueno, la policía que intenta todavía que no ingresen. Vamos a pasar del otro lado nosotros para tomar las imágenes. Ahí vemos cómo los policías hacen un cordón mientras las y los trabajadores intentan trabajar. En estos momentos el hall interno del INADI, el edificio en la Avenida de Mayo y Uruguay, se encuentra tomado por los trabajadores, mientras la policía también intenta de alguna forma evitarlo. Acá nos dicen que se están repitiendo, están tratando de evitar que ingresen, filman con sus celulares, sin golpes por ahora de ninguno de los dos lados, por suerte, pero hay muchos empujones. Y en estos momentos en el hall principal está buena parte de los trabajadores que habían sido despedidos. Estamos hablando de 40 personas que recibieron el telegrama durante la noche. La policía hace lo que puede para tratar de que sigan avanzando. En el 5º piso se encuentran las oficinas de los administradores, de los funcionarios. Informan también los trabajadores que en una puerta del costado del edificio siguen ingresando trabajadores que aparentemente no fueron despedidos. Ellos entienden que nadie debería poder ingresar, o todos o nadie. Y ahora han logrado formar un cordón. Nosotros estamos detrás del cordón. Y bueno, en realidad, Luis, si los trabajadores quieren empujar, le van a ganar por mayoría directamente a la policía. Estoy viendo si cargan armas. No están portando armas, Luis. No están portando armas los policías, ningún tipo de elemento de control. Así que en estos momentos es cuerpo contra cuerpo, Luis. La verdad que es tristísimo, ¿no? Porque digo, esta defensa sin discriminar, si se trata de laburantes en serio o amigos, como pasó. El INADI fue un centro de colocación de amigos políticos.
Entonces digo, debe haber laburantes que han hecho como corresponde el trabajo, debe haber profesionales que han trabajado en el INADI. El resultado no es precisamente el mejor. Insisto, un dato objetivo, hay 7.000 expedientes atrasados. Hubo directores del INADI que tenían empleados en casas particulares en negro. Se utilizó solamente para combatir la discriminación de aquellos que pensaban ideológicamente igual. Lo sabemos todos los que trabajamos acá en carne propia, que cada vez que hubo algún tipo de planteo, como no pertenecíamos al sector ideológico de entonces, no teníamos trámite del expediente. Esto que está sucediendo es simplemente una movida política para generar fricción, violencia, de una facultad del Estado de terminar con los contratos a término. Me parece que esto se va a repetir diariamente hasta que lleguemos a lo que propuso Pablo Moyano, que es el paro general, otra vez, para horadar la situación. Mira. Sé que en ningún lugar... cara a una de las delegadas con el policía. En ningún lugar del mundo banca alguien que trate así a la policía. No existe. Pero ni en los países más avanzados como los escandinavos. Cecilia Devana, buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Vos sabés que ayer cuando uno consultaba con funcionarios del gobierno te decían que esperaban esta situación porque hoy era el primer día hábil después de que cayeron varios miles de contratos que estaban vigentes, que se habían prorrogado por 3 meses a fin del año pasado, y lo que te decían es, nosotros dentro de la ley vamos a permitir absolutamente la protesta en los términos que así se consigna, digamos, todo lo que sea por fuera de la ley va a tener una respuesta, va a haber una respuesta de las fuerzas a eso, es parte de lo que estamos viendo, pero evidentemente daría la impresión de que ya acá algo se salió de control porque la idea era que no pudieran ingresar a los edificios públicos los empleados cuyos contratos vencieron el 31 de marzo. Porque digo, hay que discriminar, justo frente al INADI, hay que discriminar claramente en dos situaciones. Los contratos a término son contratos a término. Exacto. En última instancia es una deuda del gobierno anterior que ante los reclamos de los sindicatos de pasar a planta a muchos de esos empleados que tenían que ir a un concurso, no lo hizo. Claro, o sea, pero digo, el contrato a término es un contrato a término. El contrato en planta permanente, el Estado tiene la facultad de reubicar al personal. Es decir, decidí cerrar el INADI. ¿Qué es lo que dicen acá la que van a pregunta hacer, que uno ¿no? debería hacerse, y la verdad que me parece que hay que ser poco político para decirlo, un país pobre en emergencia como el nuestro, ¿puede darse el lujo de gastar 1.153 millones de pesos por año para el Instituto Nacional de Discriminación? Yo creo que no. Creo que debe suplirse con otra actividad, el combate contra la discriminación dentro del Ministerio de Justicia, como está sucediendo, y reasignar los recursos esos. Ahora, buen día, Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me das tu opinión de esto? Un desastre. La verdad es que, primero, son edificios públicos, no tienen por qué entrar. Como vos decís, hay una cuestión legal que son contratos vencidos y no hay por qué vulnerar ni tampoco exponer al personal y la gente que está ahí adentro a esta situación. Que las cuestiones legales en un Estado democrático se dirimen en la justicia. Eso era parte, claro, de hecho eso era parte de lo que ayer te decían cuando uno consultaba con fuentes de Casa Rosada, te decían, mira, hay dos vías, está el reclamo manteniendo los